El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola mis amigos, qué felicidad podernos encontrar hoy a través de este espacio de crecimiento espiritual. Recuerda, Dios no mira como mira el hombre, por eso te escogió a ti para grandes propósitos. No te rindas, pues de algo estoy convencido y es que el Señor cumplirá en ti su propósito. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y el evangelista nos muestra, por supuesto, a un Jesús cuya fama se ha extendido por toda Galilea. A tal punto que Jesús regresa a Cafarnaúm, donde estaba su hogar. Recordemos que Cafarnaúm se había convertido en el centro del comienzo del ministerio de Jesús. Era como su centro de base. Y allí encontramos a Jesús que entra en casa. Realmente no sabemos si era su casa o la casa de Simón y Andrés y sus familiares. Lo cierto es que Jesús está en casa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que había una multitud tan grande que no podía ni siquiera estar allí frente a la puerta. Literalmente dice el Evangelio que era tanta la gente, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. ¿Pero qué sucedió? 4 hombres, dice la palabra de Dios, llevaron a un amigo paralítico a la presencia misma de Jesús. Lo interesante es que había tanta gente que no podían entrar el paralítico por la puerta. ¿Y qué hicieron? Dice el Evangelio literalmente que como había mucha gente y no podían acercarse hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Las casas en el Mediterráneo, si ustedes quieren, muchas de ellas, el techo se construía como si fuera una plancha y las cubrían básicamente con paja. Así que estos hombres ciertamente fueron recursivos y aprovecharon aquella ventaja. ¿Para qué? Para bajar al enfermo frente a Jesús. Yo imagino, ¿no?, la cara de miedo de aquel enfermo mientras lo bajaban, pero también la cara de sorpresa de Jesús y de aquellas personas que estaban allí escuchando al Maestro cuando vieron semejante espectáculo. Lo más lindo de todo esto es lo que Jesús hace con aquel paralítico. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Ciertamente Jesús luego lo va a sanar. Ciertamente luego le va a decir a aquel hombre, escuchemos, le va a decir ciertamente: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre de inmediato lo hizo. Se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Y todos alabaron a Dios. Y se decían: nunca hemos visto una cosa tal. Lo que me llama la atención es que antes de Jesús decirle: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿qué es lo primero que hace? Le perdona. Le perdona. ¿Sabes por qué? Porque la sanación comienza con el perdón. La sanación comienza con el perdón. Y para Jesús era importante que aquel hombre, antes de recobrar las fuerzas en su cuerpo, fuera sanado interiormente, que experimentara el amor de Dios. Recordemos que había la creencia de que cualquier enfermedad básicamente era un castigo de Dios. Y no era así, por supuesto. Y lo primero que Jesús hace es
que esta persona tome conciencia, y todos, de que goza del amor de Dios. Ciertamente, solo Dios puede perdonar. Por eso los maestros de la ley están allí pensando, ¿cómo este hombre se atreve a decir semejante cosa si solo Dios puede perdonar? Hay algo aquí que es importante entender. Cualquier hombre puede sanar, puede curar, pero solo Dios puede perdonar. Y Jesús tenía la habilidad y el poder para hacer ambas cosas, para curar a aquel hombre, pero más importante, para perdonar los pecados, porque Él mismo era Dios. Él mismo era Dios y Él podía hacer ambas cosas, y por eso lo hizo con este hombre. Pero antes de sanarlo, le dio el perdón. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, la sanación comienza con el perdón. Y es importante que hoy tratemos de mirar esto. ¿Cuántas veces tú estás buscando quizás una sanación física? Pero ¿sabes algo? Busquemos primero el perdón de Dios. Busquemos primero el perdón de Dios. Dios quiere perdonarte. Dios quiere perdonarte a ti y quiere perdonarme a mí. El designio de Dios es perdonarnos. Dice la palabra de Dios a través del salmista en el Salmo 103, en el versículo 10. No nos has dado el pago que merecen nuestras maldades y nuestros pecados. ¡Qué hermoso! Dios nos da lo que nosotros necesitamos, pero no nos da lo que nosotros merecemos. Dios nos da lo que necesitamos, pero no nos da lo que merecemos. Por eso dice el salmista, tan inmenso es tu amor por los que te honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Y dice, nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. Esto es una maravilla. Es lo que Dios siempre quiere hacer en tu vida. Alejar nuestro pecado. Perdonarnos. ¿Por qué no experimentar en nuestra vida el perdón de Dios? Es tan fácil. Lo único que Dios pide es un corazón arrepentido. Que vengamos a su presencia. Que le pidamos perdón. Y por supuesto, qué hermosura, ¿no? Nuestra iglesia que nos ofrece ese sacramento de la reconciliación para poder experimentar el perdón de Dios. Experimenta el perdón de Dios. Busca sanación. Experimenta primero el perdón y verás lo que el perdón de Dios produce en la vida de nosotros. Pero también así como Dios te perdona y como tú anhelas el perdón de Dios, es importante que vivamos de pronto este nuevo año, no sé, en esa dinámica del perdón. Sí, en esa dinámica del perdón. Y lo primero que yo quisiera proponerte en el día de hoy es, quizás, así como Dios te perdona, sí, perdónalo también a Él. ¿Saben que el escritor Paulo Coelho una vez escribió algo muy interesante? Decía, perdóname Dios, para yo también perdonarte a ti, de tal forma que podamos caminar juntos. Aparentemente esto suena muy insolente, muy atrevido. Perdonar yo a Dios, por favor, es que Dios no me ha hecho daño. Pero ¿cuántas veces tú te has enojado? ¿Te has decepcionado de Dios? ¿Te has llenado de resentimientos contra Dios? Cuando Dios de pronto no ha cumplido tus expectativas. Cuando Dios no te ha dado lo que tú esperabas. Cuando tú crees que Dios debió haberte levantado de la cama y no te has levantado todavía porque sigues con esa enfermedad. O cuando de pronto le pediste por ese ser querido que no se muriera y se te murió. ¿Y cuántas veces nos llenamos de resentimientos contra Dios? ¿Saben algo que yo he leído en la palabra de Dios? Es que ciertamente muchos hombres de Dios en un momento dado de la vida también se llenaron de resentimientos contra Dios. Sí, también. Jeremías mismo, óyelo bien, Jeremías mismo gritó a los cuatro vientos su rabia contra Dios. Expresó su rabia contra Dios. Y lo vamos a leer en Jeremías en el capítulo 20, versículo 14, cuando Jeremías dice, maldito el día en que nací. ¿Qué palabras más duras?
Maldito el día en que nací. Que el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el que alegró a mi padre con la noticia de que un hijo varón le había nacido. Y sigue el profeta. El mismo profeta Habacuc va a expresar su dolor y enojo contra Dios al que le servía. Cuando está sintiendo que está aplastado por el mundo y que Dios realmente no le ha ayudado. Y lo podemos leer en Habacuc, si ustedes quieren, en el capítulo 1, versículo del 2 al 4, como también del 2 al 17. Esto nos demuestra que a veces sentir cierta decepción, resentimiento, enojo contra Dios es algo que puede ser muy natural. Sí, es algo que puede ser muy natural. Lo importante es que no te quedes allí con tu resentimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te quedas en ese dolor y resentimiento contra Dios, le estás dando al enemigo cabida en tu vida para que destruya, para que haga estragos en tu vida emocional, mental, espiritual y física. Eso es lo que pasa. Que si tú persistes en tu enojo contra Dios, estás abriendo las puertas al enemigo para que te destruya totalmente. ¿Sabes algo? Dios siempre quiere lo mejor para ti. Nunca te quepa la menor duda. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Dios siempre te va a amar y Dios te ama. Nunca lo olvides. Él es tu Dios, Él es tu Padre, Él es tu Creador. Él es el que te lo ha dado todo. Él no está contra ti, Él está a favor de ti. En esos momentos de dolor, de enfermedad, de tristeza, de angustia, cuando no entiendas, sí, está bien que de pronto te alteres y sientas que Dios no te cumplió, pero ¿sabes algo? Dios quiere siempre lo mejor para ti. Y tiene en su corazón tus mejores intereses. Por lo tanto, reconcíliate con Él. Perdónale. Perdona a los demás. Perdona a los demás. Dice la palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 13. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Perdónense. Hay que perdonarnos. Qué importante es hacerlo. Porque Dios te ha perdonado. Porque Dios ha sido bueno contigo. Óyelo bien. Porque Dios ha sido bueno contigo. Porque es lo que Dios quiere. Porque si no lo hacemos, nos llenamos de amargura. Y el resentimiento no va a cambiar absolutamente nada del pasado, ni va a cambiar el problema. Pero sí nos va a hacer mucho daño. Perdona, perdona. A veces yo no entiendo cómo de pronto quizás nosotros pretendemos que Dios nos dé lo que nosotros no queremos dar. ¿Cierto? ¿Qué es el perdón? Qué lindo es perdonar. Perdona a otros y perdónate a ti mismo. Sí, también perdónate tú. ¿Sabes que la palabra de Dios dice en Romanos 3, 23 y siguientes? Dice que todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Es decir, todos hemos pecado. Lo cual significa, todos nos hemos equivocado en la vida. ¿Tú has cometido errores? Sí, déjame decirte algo, yo también los he cometido. Todos nos hemos equivocado. Pero también tenemos que darnos el derecho de sentir el perdón de Dios y de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos viene ese perdón? Muy sencillo, dice la palabra de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. ¿Sabes por qué yo me perdono? Porque yo acepto la sangre de Cristo, que se derramó por todas mis equivocaciones, por todos mis errores, por todos mis pecados. A veces cuesta perdonarnos, sobre todo cuando nuestras equivocaciones han dañado la vida de otras personas. Y es como una manera de castigarnos, el vivir en esa culpa. Pero no tiene sentido cuando ya Cristo derramó su sangre por ti y por mí. Hay que liberarnos de toda culpa. No vivir esta vida llenos de vergüenza. No, vivir la vida en paz y aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros. Aceptar el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros.
Recibe hoy el perdón de Dios. Gózate en su perdón y que su perdón sea tan grande que te dé la gracia de perdonarte, de perdonar a otros y, ¿por qué no?, también de perdonar a Dios, si así lo sientes. Que Dios te acompañe y recibe su bendición ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vio a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios, y cuando oro, pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida, y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.